Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cómo se relaciona la convivencia urbana con los escenarios de educación popular? Nosotros lo que quisimos fue que buscábamos comprender de una manera cualitativa y relacionar la convivencia en la ciudad. Nos quitamos una cantidad de cosas automáticas de cierta sociología, de cierta historiografía, particularmente esa oposición violencia-convivencia como blanco y negro. Nosotros dijimos un momento, lo primero de todo es que no hay convivencia en abstracto y no hay violencia en abstracto. Esto es un paso que parece muy sencillo, pero es súper complejo en el momento de investigar. Y entonces ahí fuimos comprendiendo que cuando hablábamos de convivencia en el ámbito urbano, estamos hablando de cosas muy distintas. No es un problema simplemente de decir porque son estratos que tienen posibilidades económicas otros, no, es que la misma desigualdad económica está creando también una desigualdad enorme en posibilidades y sobre todo está creando, pero muchísimas más posibilidades de conflicto. No es lo mismo que tú vivas en 200 metros cuadrados y que tu vecino quede después de allá a que tú vivas en 30 metros cuadrados, dos familias. O sea, la cantidad de conflictos posibles es enorme. Entonces, comprendimos que para poder entender convivencia había que entenderla desde los que estaban conviviendo en esas condiciones y no desde nuestras elaboraciones teóricas tan bonitas sobre la convivencia, la armonía, que nada tenían que ver con esa realidad. Precisamente, el segundo punto de este libro es las relaciones que se establecen entre la convivencia urbana y la violencia en pro de la construcción de la paz. Se hizo una investigación en Buenaventura y en Cali. ¿Cómo fue el desarrollo de esto? Nosotros desde el 90 entonces hemos venido haciendo sistematización de experiencia e investigando esto de la convivencia, de la relación violencia-convivencia, sin convertirla como en dos caras opuestas, sino en sus múltiples relaciones. Nosotros, cuando íbamos a empezar la investigación, había una convocatoria de conciencias que se llamaba Diálogo de Saberes y nos pareció perfecto porque nosotros lo que queríamos era tener un diálogo de saberes con sectores estigmatizados en Cali y en Buenaventura que los habían sacado en todas las estadísticas como los de peor convivencia, donde más violencia, donde más muertos, o sea, lo peor. Entonces nosotros dijimos, ¿qué tal si establecemos un vínculo con grupos, con sectores y empezamos a hablar, bueno, ¿qué es la convivencia para ustedes? ¿Cómo están viviendo? Bueno, así arrancamos. En Cali teníamos mucho contacto y mucho trabajo con algunas organizaciones, entonces fue muy fácil. Hicimos 120 experiencias organizadas y después de esas 120 con una serie de criterios y conversaciones con ellos decidimos 3. Fue más o menos fácil. Buenaventura fue mucho más difícil, primero porque no teníamos un mapa muy bien establecido, teníamos menos vínculos, aunque en alguna organización de comunidades negras nos ayudó mucho porque era socia de nosotros en Cali, porque precisamente con las comunidades negras queríamos trabajar. Y entonces llegamos a Buenaventura y encontramos la desmemoria de todos los proyectos, mientras acá sacamos 120, en Buenaventura había muchísimas intervenciones de las cuales nadie, ni las instituciones que las estaban haciendo, tenían nada de memoria. Entonces fue muy difícil. Cuando ya empezamos a establecer esos vínculos, empieza a emerger en las dos ciudades y en los sectores la misma realidad. Resulta, por ejemplo, que ciertas maneras de ser, que ciertas formas de hacer música, que ciertas expresiones corporales, que ahora organizaciones, ONG y todos utilizan en la versión, digamos, docta, para hacer la intervención, dice que vamos a hacer hip hop, que vamos a intervenir con esto y que vamos a construir, estaban allí.
Les dicen, ustedes están en la olla, ¿no? Ustedes no han producido nada por la convivencia. Entonces los diagnostican, hay que intervenirlos, porque ustedes son población en alto riesgo. Y cuando ya está la población en alto riesgo, le traen lo mismo que ellos hacían, así arrancamos. En Cali teníamos mucho contacto y mucho trabajo con algunas organizaciones, entonces fue muy fácil. Hicimos 120 experiencias organizadas y después de esas 120, con una serie de criterios y conversaciones con ellos, decidimos 3. Fue más o menos fácil. Buenaventura fue mucho más difícil, primero porque no teníamos un mapa muy bien establecido, teníamos menos vínculos, aunque una organización de comunidades negras nos ayudó mucho porque era socia de nosotros en Cali, porque precisamente con las comunidades negras queríamos trabajar. Y entonces llegamos a Buenaventura y encontramos la desmemoria de todos los proyectos, mientras acá sacamos 120, en Buenaventura había muchísimas intervenciones de las cuales nadie, ni las instituciones que las estaban haciendo, tenían nada de memoria. Entonces fue muy difícil. Cuando ya empezamos a establecer esos vínculos, empieza a emerger en las dos ciudades y en los sectores la misma realidad. Resulta, por ejemplo, que ciertas maneras de ser, que ciertas formas de hacer música, que ciertas expresiones corporales, que ahora organizaciones, ONG y todos utilizan en la versión, digamos, docta, para hacer la intervención, dice que vamos a hacer hip hop, que vamos a intervenir con esto y que vamos a construir, estaban allí. Les dicen, ustedes están en la olla, ¿no? Ustedes no han producido nada por la convivencia. Entonces los diagnostican, hay que intervenirlos, porque ustedes son población en alto riesgo. Y cuando ya está la población en alto riesgo, le traen lo mismo que ellos hacían, pero ahora, digamos, con el sello del experto que les dice, no, si ustedes hacen hip hop, entonces van a ir construyendo convivencia. Nosotros nos bajamos de esa película y empezamos a trabajar con ellos, al revés, a reconocer todo lo que ellos estaban haciendo por la convivencia, y era impresionante. En Agua Blanca, por ejemplo, hay organizaciones juveniles que manejan la promoción de grupos de música, y que ya lo tienen a través de internet y que tienen contactos con redes en los Estados Unidos. O sea, es una cosa que casi nadie sabe. Ahorita lo están aprovechando en la alcaldía con esto de industrias culturales, antes no, pero era impresionante la fuerza que había allí, y los vienen a intervenir porque no saben qué hacer con la convivencia. ¿Cuál es el papel que juega la educación popular en los procesos de construcción política? Para mí ese es el valor de la educación popular hoy. Lo podemos utilizar con una experiencia concreta. La construcción de un actor social, un actor político, un actor decisivo, no se logra simplemente por medio de conexiones, como algunos han planteado, digamos vía un Facebook o eso. O sea, ahí se genera una especie de clima colectivo. Pero cuando uno ve qué eficacia tiene ese clima colectivo en el momento de una elección, por ejemplo, uno se da cuenta que esa nube se desvanece, porque allí no hay un actor político, digamos, está emergiendo un actor político, pero todavía falta mucho para que ese actor sea un actor decisivo en esta sociedad. Yo veo, por ejemplo, la realidad actual de Colombia como eso. Digamos, ¿qué es lo que falta? Falta un proceso que yo llamaría de educación popular. ¿En qué sentido? En que se genere un movimiento de democratización radical de principios culturales y principios sociales que están a la base de, digamos, de la definición de una identidad política.